Como le decíamos, la doctora Claudia Corvetto con este tema que vamos a estar desarrollando sobre ayunos intermitentes. Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Juan? Muy bien. Gracias por venir y por tocar este tema. ¿Qué es un ayuno intermitente? Bueno, viste que, como vos hiciste en la presentación, yo vengo desde la Ayurveda. Para la Ayurveda, diríamos, el proceso del ayuno es un proceso de autocuración, ¿no? Si nosotros pensamos, cuando nosotros estamos enfermos, el cuerpo lo que instintivamente realiza es dejar de comer. Tenemos fiebre, migraña, claro. El cuerpo deja de comer, sí, ¿no? Entonces, desde estas medicinas tan antiguas como es la Ayurveda, que tiene 5.000 años, tenía como proceso de acuerdo a lo que nosotros llamamos la bioindividualidad. O sea, es para todos, no es para todo, hay que tener en cuenta determinadas cualidades. Primero vamos a definir qué es un ayuno intermitente. ¿Qué es un ayuno? ¿Qué es un ayuno? Exactamente. Nosotros decimos, wow, ayuno debe ser sufrimiento. Sí. No, el ayuno intermitente es un periodo donde no ingerimos alimentos. Eso puede ser 12 horas, 16 horas, 24 horas, 72 horas. Bien. Ahí es importante decir, primero preguntarnos el para qué. Decimos, yo quiero hacer un ayuno intermitente cuando viene el paciente. Es bueno, a ver, ¿para qué querés hacer un ayuno intermitente? La mayoría de los pacientes vienen y te dicen dos motivos. Quiero bajar de peso, quiero limpiar el cuerpo. Son dos situaciones válidas, ¿no? Pero el Ayurveda le da como una vuelta de rosca más fuerte que dice, a ver, no ingerir alimento es también de sacar determinados hábitos reactivos que tiene nuestro cerebro, o malos hábitos podemos decir, porque nosotros cada 4 horas, si tenemos una alimentación de mala calidad basada en hidratos rápidos, nuestra glicemia se incrementa y a las 4 horas comienza a descender. Entonces ahí aparece una hormona que se llama ghreadina, que es la hormona del apetito, ¿no? Entonces voy a ir a comer algo. Otra vez el cuerpo te empieza a pedir. El cuerpo te pide cada 4 horas si yo tengo una alimentación, diríamos, basada en hidratos rápidos. Bien. Y si mi mente... ¿Qué es harina? Puede ser harina, refinados, snack, todo azúcares. Claro, los azúcares. Ahora en verano puede ser comerme unas papas fritas de copetín y después tomarme una gaseosa y consumir un helado, por ejemplo, ¿no? Entonces, wow, el cerebro dice, bien, estoy satisfecho. Y a las 4 horas otra vez comienza. Entonces, el hacer un ayuno intermitente, o sea, no ingerir por un determinado periodo de tiempo alimentos, requiere también un estado de conciencia de comer sano, ¿sí? Porque si yo me como una hamburguesa con las papas fritas y me tomo una cerveza y digo, bueno, ahora entro en ayuno 16 horas. Claro. De vez en cuando no pasa nada, pero si no es como limpio y ensucio, y el para qué no estaría cumpliendo la función. Y aparte el cuerpo sufre más y la cabeza sufre más porque te va a estar pidiendo eso a corto plazo. Exactamente. Si vos tenés una alimentación sana, como que el cuerpo no te va a pedir tanto eso. Exactamente, porque cuando vos tenés una alimentación de hábitos saludables, como decimos, donde los hidratos de carbono van a venir de los de lenta absorción, que pueden ser las frutas, las verduras, los integrales, las semillas, los frutos secos, esa glicemia está más sostenida. Entonces acá, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los combustibles más básicos que consume una célula? Sobre todo el cerebro. La glucosa, el azúcar y el oxígeno, ¿no? Entonces el cuerpo, a través de los alimentos, obtiene la glucosa. Pero cuando le sobra, lo ahorra. Lo ahorra en 2 lugares, en el músculo y en el hígado, a través de lo que llamamos depósitos de glucógeno. Cuando yo tengo un periodo prolongado de ayuno intermitente, va y los busca en los depósitos y ahí los sostiene. No es que yo voy a entrar en hipoglicemia severa y voy a tener una falla neuronal, ¿no? Pero cuando el cuerpo va teniendo todo este proceso, si nosotros pensamos en la antigüedad, el ser humano consumía muy poco, o sea, salía a cazar, consumía las frutas cuando estaba, o las semillas. O en cambio, cuando tenía. ¿Qué nos pasa ahora? Ahora nosotros los seres humanos tenemos disponibilidad de alimentos en exceso. La otra vez yo le preguntaba a una paciente, cuando vos eras niña, una paciente de 70 años, y entrabas a la panadería, ¿cuántos dulces te acordás? 2, me decía. Bueno, ahora entras y hay variedades de colores, todo te atrae, ¿no? Entonces, también ese sobreestímulo es más difícil. Por eso es importante esto de darle un refuerzo al ayuno intermitente. El ayuno intermitente decimos que es un periodo sin ingerir alimentos
¿Cuánto es el tiempo donde al cuerpo le beneficia? Exacto. 16 horas. 16 horas es el Es el más fácil. Es el más simple. Y es el más simple. Entonces, ahí empezamos a tener beneficios ahí importantes. Empezamos, porque vas de acuerdo al periodo, vamos a tener 3 beneficios. Bien. Diríamos, si yo como a las 20 horas, sí, ceno, obviamente una alimentación saludable. Sí. Por ejemplo, ahora puede ser una ensalada que tenga verduras frescas, palta y un poco así, 4 o 5 nueces. Exacto. Yo no, sí, continúo tomando líquido, agua, pero al día siguiente no desayuno. Bien. Almuerzo a las 12. Sigo con líquido, con mate amargo, ¿puede ser? Puede ser mate amargo, té verde, té de manzanilla, té de hierba sobre ¿Café? todo, porque café no. ¿Café no? Café, el ayurveda. Ayurveda. Hay otra línea que son acetogénicas, dan café. Café puede ser, pero incluso no en instantáneo, sino de filtro. Exacto, el café. Pero como nosotros, después te quiero decir cuál es la diferencia, que la ayurveda le da como una vuelta, decimos mucha hidratación y hierbas en esta estación de verano. Bien. En invierno damos infusiones más calientes, ¿no? Por ejemplo, té de jengibre, té de canela. Ahora en verano decimos más té de cedrón, té de manzanilla, té verde y cosas frías sobre todo. Usamos mucho la cúrcuma. La cúrcuma es una especie que nosotros usamos como medicamento. Es un gran desinflamatorio, es un gran detox, dice la ayurveda, ¿no? Y recién ingerís alimento a las 12. ¿Y cómo lo utilizas? Se pone una pizca en el té. En el té o en un poquito de agua. Después cuando hacemos batido y todo, lo ponemos en los batidos también. Pero acá estamos diciendo un ayuno intermitente de 16 horas es 20 horas cena, 12 horas almuerzo. Perfecto. En ese periodo nos ayuda el sueño, que el cuerpo fisiológicamente a la noche no come. Claro. Vos fíjate que ninguno de nosotros a las 3 de la mañana decimos, casi nadie, me quiero comer. No. Porque el cuerpo tiene esa sintonía. Exacto. Y el hábito, nuestro cuerpo se arma un circuito, entonces cuando vos te levantás a la mañana, si ya tenés el hábito de hacer un desayuno, vas a tener hambre ahí. Claro. Si la persona no desayuna, no va a tener. Por ahí, de a poco ir haciendo ese hábito, ¿no? Amorosamente, dice la ayurveda. Amorosamente. El ayurveda habla de esto, de la bioindividualidad, de tener en cuenta cómo está mi salud, cómo está mi energía vital y cómo está mi estado emocional, no en cualquier momento. Yo estoy bajo. Bien. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de un ayuno intermitente? Sí. Un paciente que tiene diabetes insulino dependiente, claro. Eso no. Paciente embarazada, lactante y bajo estrés crónico con un cortisol alto, tampoco. Esos son los causas. Y en el caso de pacientes oncológicos bajo tratamiento de quimio, súper supervisado, ahí los pacientes míos yo le digo, bueno, celular abierto, vamos a 12 horas y vamos viendo. Lo ideal es el día antes de la quimio, el ayuno intermitente, pero siempre muy de cerquita, ¿no? Bien. El beneficio del ayuno intermitente es, primero, que diríamos, la insulina, que es una hormona que segrega el páncreas, empieza a estabilizarse, no está bajo estos picos que yo tengo hambre cada 4 horas y disparo la insulina, y hay veces que el estrés crónico genera un aumento de resistencia a la insulina. Claro. Yo me hago un dosaje, un trastorno metabólico, encuentro una glicemia alta, pero la insulina está alterada también, ¿sí? Y el glucagón, que es la otra hormona que segrega el páncreas, es el que va y ahorra la glucosa en el músculo o en el hígado. Claro. El primer depósito está en el hígado siempre, ¿no? Entonces, estabilizar la insulina es uno. El segundo es a nivel de las mitocondrias, que es a nivel celular, que se forma la energía, empieza a dar como más estabilidad. Eso hace que la célula trabaje mejor y disminuya la cantidad de radicales libres, y eso hace lo que llamamos rejuvenecimiento celular. Bien, ¿sí? Bien. Después de las 16 horas hay un proceso que se llama autofagia. La autofagia es un proceso donde mi cuerpo se come los desechos en los espacios intercelulares, por ejemplo, lo que la célula desechó. Que ese acúmulo, si yo no tengo una alimentación muy estable, muy ordenada, empieza a estar con mucha mugre, podemos decir, en el espacio intercelular, y eso después en un periodo prolongado hace una inflamación y aparece una enfermedad, desde metabólico a cáncer, ¿no? Claro. Entonces hay una autofagia, pero tiene que ser superior a las 16 horas. Y el otro proceso se llama regeneración de células madres, que aparece un aumento de una hormona, que es la hormona de crecimiento, que se produce después de ese ayuno y empieza a generar un aumento de las células. Por eso se dice que las personas que ayunan
tienen más salud, más vitalidad y se ven más joven. El reloj biológico de la oxidación se enlentece, ¿sí? Esto se hizo experimentos con 2 grupos de monos, donde a un grupo se le dio alimentos delivery y a otro se le va restringiendo. Sí. Y se le daba estos ayunos intermitentes, de 16 horas a casi la mayoría. Bueno, a lo largo de un año se observó que estos animales, los que tenían delivery, se enfermaban, tenían un periodo menor de vida, y los otros estaban mucho más vitales y mejoraban incluso su masa muscular. ¿Tá? Entonces, esto que la Ayurveda viene de hace 5.000 años diciendo de que algo que es muy importante, que al cuerpo hay que darle ayunos, y que ahora se le hizo mucha difusión al ayuno intermitente, hay refuerzos científicos. Claro. Ahora, no solamente estamos limpiando el cuerpo biológico, no solamente estabilizamos la insulina, disminuimos los radicales libres, hacemos autofagia, sino que dice la Ayurveda, es muy importante porque empezamos, cuando dejamos de comer los sustratos biológicos, el cuerpo empieza a alimentarse más de energías sutiles, la energía del sol, el prano, la energía del aire, ¿no? Y estos cuerpos sutiles, que nosotros, para la Ayurveda, el cuerpo no es solamente el biológico, sino tenemos 5 envolturas, llamamos, ¿no? Y el espiritual es el último. Entonces uno se empieza a nutrir mucho más de esa energía sutil y empezamos a estar más conscientes, más despiertos, más compasivos, más amorosos, más solidarios. O sea, que ayunar no es solamente limpiar el cuerpo biológico, vamos por más, vamos por ser consciente, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre es que tengan un contacto con un grupo médico que manejen alimentación en el inicio. Después el médico le da las pautas y solo el paciente puede realizarlo. Pero es importante testear mucho el nivel de energía vital y cómo está su parte metabólica, pedir la insulina, la glicemia, el cortisol, cómo están los colesteroles. Hacer un estudio previo antes de comenzar. Hay que usar la medicina alopática también. Claro. Por eso es importante decir, viste que nos emocionamos, algo parece de moda y decimos, bueno, yo lo hago, yo lo voy a hacer porque... Si yo soy joven y soy una persona sana, no va a haber problema, pero puedo, diríamos, colocar al cuerpo en un lugar de riesgo, o lo hago, suponete, 1 o 2 veces y después lo dejo de hacer. No funciona eso. Se habla de un ayuno intermitente, en un promedio dijimos de 16 horas, ¿cuántas veces por semana? Arrancamos un día por semana, siendo individualidad y amorosamente conmigo, 1 vez por semana, después asociamos 2 veces por semana. Llega a haber como una rutina alimentaria, hay personas, yo tengo pacientes que lo hacen todos los días, o sea, todos los días cenan a las 20 y vuelven a comer a las 12. ¿Eso es bueno también? Es bueno, pero va en proceso, es proceso, no es arrancar... No arrancar todos los días. No, incluso cuando vos haces 2 días por semana se recomienda no hacer los días seguidos. Bien. Entonces, decimos, aparece esta famosa hormona, que es la grelina, que es la hormona del estrés, y la leptina, que es la otra hormona de la saciedad. Cuando vos empezás a entrar en periodos de ayunos intermitentes, empiezan a bajar una y a subir la otra. Claro. ¿Y hasta cuánto pueden llegar a ser los ayunos? Digamos, de 12 horas, de 16 empiezan a ver la autofagia. A hacer la autofagia. Después de las 22 horas, generalmente empiezan a aumentar las células madres. Entonces, hay personas que llegan hasta 72 horas, los más avanzados 3 días. 3 días. ¿Cuánto aguanta el cuerpo? Porque lo último que empieza, primero el cuerpo echa mano a la glucosa, glucógeno, después a las grasas y después a los aminoácidos, a las proteínas. Entonces, un ayuno se puede llegar a hacer, o sea, hay personas, los yogis y todas las personas que tienen mucho trabajo interno, a veces 20, 21 días. Sí. Y cuanto más avance, yo he llegado a tener una paciente que ayunó 21 días, al día 7 dejó de tener apetito. Mira. Estaba súper bien y notaba como empieza a haber todo un cambio metabólico a nivel neuronal, aumenta lo cognitivo, aumenta la memoria, aumenta la concentración, por eso es muy bueno para los deportistas también. ¿Sí? Entonces, ¿tiene beneficios? Por supuesto. Sí. Siempre nosotros tenemos que ver en el para qué y no como algo de moda o solamente para bajar de peso, porque ahí nos quedamos muy restrictiva con el ayuno intermitente, ¿no?
Y es fundamental que en el ayuno yo esté tomando agua, porque de esa manera yo estoy limpiando. Hidratar siempre. Claro, acordémonos que el cuerpo también ahí empieza a alimentarse de lo sutil, del elemento del agua, de la respiración del prana y de la energía solar. Acompañado con una meditación. Fantástico. Es fundamental, ¿no es cierto? Claro, porque hablamos de que nosotros somos 5 envolturas de cuerpos, entonces la meditación empieza a desarrollar más mi parte consciente, la parte más sutil mía, entonces yo puedo como empezar a ayunar. Todas las filosofías antiguas espirituales, todas tienen ayuno. Desde el hinduismo, el la religión católica, los judíos, los católicos, los islámicos, los indígenas. Un animal, cuando está enfermo, entra en ayuna. ¿Sí? O sea, toda la especie viva, te digo, que tiende a ayunar. Bien. Ahora, como un fanatismo, como decir solamente quiero un objetivo de bajar de peso, es una pena porque perdemos como mucha... La esencia, se pierde la esencia. Exacto. Quizás del... Siempre por eso es como esto, es el para qué, y ser, esta palabra de bioindividualidad, yo la utilizo mucho porque me encanta, que esto no para todo es igual, no todas las personas están pasando un estado emocional como decir puedo entrar en ayuno, ¿no? Claro. Si yo tengo un estrés muy alto, estoy muy agobiada o no puedo canalizar bien mis emociones, probablemente voy a sufrir ese periodo de ayuno. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una decisión y digo, bueno, paso la experiencia, voy a estar mucho mejor. Claro. O sea, es fundamental hacer un chequeo médico antes, saber cuáles son los valores. Claro, cómo está mi medio químico. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces yo me estoy sintiendo bien, pero no sé que mi cortisol está muy alto o mi insulina está alterada, incrementada, o mi glucosa está alta o mi colesterol, dentro del pedir el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y el HDL, los colesteroles malos y buenos que tanto se usa. Pedir un ácido úrico, ver cómo está la sangre, ver cómo está el hemograma, ver cómo están los minerales. Nosotros en la Ayurveda le damos mucha importancia a los minerales. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita 2 nutrientes básicos, diríamos, el azúcar y los minerales, que intervienen en todo el metabolismo. Entonces, eso es muy importante también determinar, para que podamos darle una vuelta de un 100% de beneficio. Exacto. Y después, o sea, esto se puede tener una continuidad. La idea es... Yo puedo elegir, decir, todos los viernes hago un ayuno intermitente. Una vez por semana. A las 20 a las 20 horas y vuelvo a ingerir alimento a las 12. Que no es difícil. No es para nada. Para nada. El de las 16 para mí es el más fácil. Es el más simple. Y ese horario es muy... Puede ser a cualquier hora del día, ¿no es cierto? Si a lo mejor alguien... Para la Ayurveda tiene como mucha sintonía esto que dice, cuando el sol está en el cenit, en la parte más alta, que sería entre las 12 y las 2 de la tarde, ahí debemos comer, almorzar. Bien. Entonces, si vos elegís, no comer, el del almuerzo debe estar. El almuerzo tiene que estar. Entonces vos almorzás y hasta el otro almuerzo no ingerís. Pero esa comida debe estar. Perfecto. Nosotros También, viste que siempre cuando hablamos de la Ayurveda decimos somos seres cíclicos y los relacionamos mucho a los ciclos solares. Bien. Por eso nosotros no recomendamos la cena después de la entrada del sol. Claro. Que las filosofías antiguas eran igual. Eran iguales. Lo que pasa es que la modernidad nos alejó de la naturaleza. Y eso, ahora, si nosotros hacemos una observación, decimos, la Argentina tiene un 60% de obesidad, y ni hablar del trastorno metabólico. Si vos de 10 amigos que tenés, ¿a cuántos le preguntás? Che, ¿cómo te sentís? ¿Estás cansado? Estoy reventado, no doy más, estoy re cansado. Bueno, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? Y la cena... que sea antes de la caída del sol es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque mi Agni, dice la Ayurveda, mi digestión, mi ácido clorhídrico, toda mi función hepática y pancreática. Incluso la medicina china también habla de eso. Las medicinas antiguas todas. Incluso la griega, de donde viene la nuestra, la alopática, también decía lo mismo, Hipócrates, todo. O sea, la importancia de la alimentación y los ayunos. ¿Saben en qué año se dejó los ayunos? En la década del 50. En la década del 50 la medicina dijo, no hay que ayunar. Es más, ahora yo puedo tener una internación y me dan de comer, comida. Y la Ayurveda dice, no.
liviana, comida liviana, por ahí un caldo, una fruta, pero no comas porque estás alimentando la enfermedad. Todas las medicinas antiguas dicen lo mismo, incluida la higiene, el higienismo, la antroposofía, pero a partir del 50 hubo como un desfasaje. Por eso ahora la medicina está volviendo. Hay muchos médicos que ahora estamos trabajando, decimos nosotros, para la salud, no para la enfermedad. Claro. ¿Ah? Porque incluso cuando vos vas a empezar al paciente a entrar, te dice, mira vos, dejé un poco los ansiolíticos, puedo dormir mejor, siento que estoy más controlado en mi emoción, no estoy tan reactivo, porque así como soy reactivo con mis hábitos alimentarios, también soy reactivo en mis emociones. Sí. Entonces basculo. Va todo de la mano. Somos integrales, los humanos somos perfectamente integrales, lo que te decía antes de empezar el programa. A pesar que estamos en el siglo XXI, yo creo que los médicos nos falta mucho todavía del conocimiento del cuerpo, de los cuerpos. Mucho. Y por eso la medicina, a mí me encanta leer la medicina cuántica, porque le está ampliando el ojo ampliando los conceptos, sí. ¿no? Hay otra mirada. Sí. Una mirada que, como lo dijiste varias veces, es muy antiguo, no es nada nuevo esto, al contrario. Todo lo contrario. Lo nuevo es lo que nos fuimos saliendo del camino. No, es como la vida misma, ¿no? Es como, no sé, hubo una gran represión en la crianza en una década, pasó todo al extremo de la libertad, ahora vemos que tanta libertad no está bueno, podemos... Entonces, hay que buscar un equilibrio. El equilibrio, ¿sí? O sea, el cuerpo es igual, pero ser amoroso con nosotros, debemos ser blando con nosotros, debemos ser compasivos con nosotros. Lo que me está llamando la atención, estoy viendo, hay una cuestión comercial también de por medio importante. Estoy viendo, por ejemplo, muchas publicidades de antiácidos, donde mágicamente salís de la zona de acidez y entras en un bienestar. Y la realidad es que si cambiamos algunos hábitos, la acidez desaparece. Claro, pero así es todo. Cuando vos ves, la alimentación tiene una gran manipulación también. Sí, ¿no? también, exactamente. Una gran manipulación, es muy difícil, o sea, tenés que estar como el ojo muy claro desde la conciencia para darte cuenta cuando, porque incluso desde por ahí, desde todo esto de cambios de hábitos también hay mucho marketing. Te vendo esto, te vendo lo otro, te doy el suplemento, te doy esto, te doy esto. No, si vos comés sano no necesitas nada. No necesitas ningún suplemento. ¿Por qué? Porque incluso la Ayurveda dice, si vos, para los médicos, cuanto menos mediquemos, es que somos más eficientes como médicos. Porque diríamos, el médico lo que debe hacer es guiar a ese paciente, guiar a esa persona, a que recupere su salud, tenga autoconocimiento. Y si está enfermo, empezar como a que esté un poco mejor y que desprograme los hábitos que lo llevó a esa enfermedad. Que pueden ser hábitos alimentarios, pueden ser hábitos emocionales, o ser como muy sumiso a estar en lugares que no quiere, con personas que no quiere, hacer cosas que no quiere. Eso también nos pasa a los humanos. ¿Y cómo se trabaja lo emocional? Lo emocional, primero es el autoconocimiento. Para nosotros no hay nada mejor que la respiración y la meditación. Ahí te lleva como a tu centro, ¿no? A tu esvasta. Y solo la mente empieza a salir de todo ese distrés o esos programas negativos. Obviamente que si el paciente tiene una patología mental va a necesitar medicación, y en esto la Ayurveda no se contrapone, pero no a todo medicar por todo. No medicar. Yo tengo, diríamos, estoy un poco triste, te doy un antidepresivo. Estoy un poco ansioso, te tomate unas gotitas de tal cosa. No. Incluso también en las medicinas naturales tratamos de no suplementar tanto, de que el mejor suplemento sea un cambio de hábito saludable, de mantener una actividad física regular, es vital. Por ejemplo, esto para los ayunos, acompañado de una actividad física regular, que puede ser caminar, yoga, bicicleta, nadar, baile, pilates. Moverse un poco. Conectarse con el cuerpo. Conectarse. Y el cuerpo empieza a cambiar lo cognitivo. Empieza a cambiar la memoria, empieza a cambiar los estados emocionales. Debe ir acompañada. La actividad física es muy importante. Nosotros hemos dejado de movernos, estamos muy sedentarios. La Ayurveda dice, más de 3 horas de sedentarismo es tóxico para el cuerpo, para las articulaciones, para la circulación. Y el ayuno intermitente, el alma mater del cuerpo biológico es la sangre. Mantener la sangre limpia. ¿Cómo mantenemos la sangre limpia? La sangre se mantiene limpia con una buena alimentación, con una buena respiración, una sangre oxigenada. Y cuando vos consumís, más que nada, frutas, verduras, semillas, frutos secos o carnes magras, tu sangre va a estar limpia.
limpia de cortisol, limpia de exceso de adrenalinas también. Claro. O sea, bajar el nivel, o sea, aprender a manejar el estrés. Todos estamos bajo estrés. Ya tenés que ser un monje tibetano y vivir en el Himalaya para no tener estrés. Todos, pero tenemos que aprender como a salir del juego, ¿no? A emplear herramientas, decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas utilizo para resolver este conflicto? Utilizo la palabra, me empiezo a comunicar, me alejo de aquellas personas que siento que me puedan dañar o de los espacios que empiezo a elegir. Ser cuidadoso y amoroso conmigo es a veces ponerle límite a determinadas personas también. En síntesis, quien hasta ahora viene haciendo una alimentación normal, Sí. lo que se acostumbra habitualmente en nuestra Argentina. Sí, la picadita y el vino. La picadita, el vino, el Sí. Que choripán. se puede. Que también digo, se puede. Una picada puede Exacto. ser aceitunas, almendras, quesos magros. O incluso también se puede salir un día Sí, palta. y comer un día la picada que comíamos antes, pero Sí. después retomar. Claro, y ahí la picada no te la comes a las 10 de la noche. No. Entonces, ahí, por ejemplo, entre las 6 y las 7, al otro día te tomas el agua tibia con limón, empezás a limpiar, porque también en la Ayurveda dices cómo es el satsang, la celebración. Si vos estás con un grupo de personas que vos querés y la pasás lindo, las toxinas bajan. Bien, entonces por ahí si nos descontrolamos esa noche o ese día. Si estás con personas estás con saludables y la personas pasás saludables, lindo, la vas a pasar bien. está atenuado. Eso está bueno. Está atenuado. Entonces, eso también... ¿Cómo empezar a salir de esos hábitos? ¿Y cómo empezar a incorporar estos hábitos sanos, de a poco? Lo primero es ver cuánta agua estoy tomando ahora en verano. Fundamental. Sencillo. Verano o invierno. Sí, ¿no? pero en verano Verano usamos mucha más agua porque tenemos sudoración, porque hay una temperatura alta, porque es el periodo donde hay que limpiar la sangre, el verano. Por eso tenemos la maravilla de los colores de la fruta. Bien. Tenemos todo lo que son las cerezas, los arándanos, aparecen los higos ahora, los damascos, las sandías, el ananá. Entonces, toda esa fuente de colores Incorporar son fuente de frutas. vida, frutas. Mucha fruta, mucha agua. En verano. En verano. Obviamente, paciente diabético debe estar supervisado cuánta cantidad de fruta porque tiene un Porque azúcar. tiene mucha azúcar. Nosotros en Ayurveda aconsejamos una fruta más una verdura en un batido, en un smoothie, en un licuado. ¿Qué verdura se puede incorporar en un batido? En un batido puede ser apio, pepino, espinaca, puede ser zanahoria, zucchini, ¿sí? Siempre decimos... Crudo. Sí. Siempre crudo. O sea, jugo o batido Bien. con una fruta. Por Bien. ejemplo, algo rico es, ahora en verano, una taza, por ejemplo, de ananá bien maduro, de fruta, Sí. con un buen tallo de apio, ¿no? Le ponéis un vaso de agua, licuás eso, una pizca de cúrcuma. Eso como desayuno, Está bueno. excelente. Desinflamatorio. Vamos a tenerlo en cuenta. Claro, en verano. En verano. Mm. Llegamos al final Bárbaro. de esta media hora de este programa. Muchísimas gracias No, por por favor. esta información y esperamos que lo hayas disfrutado como nosotros también. Súper relajada. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y a todos.